Sin ningún lugar a dudas, la farmacia es el punto más próximo sanitario que tenemos los pacientes a nuestro domicilio y a nosotros mismos. Entonces, es donde recurres, donde conoces, donde hay confianza, donde le llevas las analíticas cuando te las haces para que te las repase, por más que el médico te haya dicho que están bien o mal o qué tal. Y desde las asociaciones tenemos que mantener que la farmacia comunitaria, que la farmacia siga existiendo, que se le apoye, que no se deje morir, porque la farmacia está sufriendo unos cambios importantes, los medicamentos en sí están teniendo otras vías de distribución y tal, y entonces para nosotros es importantísimo desde las asociaciones, porque es lo que nos transmiten los pacientes, que los pacientes tienen que estar, quieren seguir teniendo ese servicio próximo de consejo, de asesoría, y especialmente de personas que saben que son personas preparadas y cualificadas para el tema de la salud. Nosotros mantenemos muy activamente coordinación tanto con la Confederación de Colegios Farmacéuticos como con entidades como SEFAC, para mantener este punto de encuentro y para ver en qué se puede mejorar siempre esta relación. Evidentemente se puede mejorar, tenemos puntos importantísimos para llevar adelante, como son, pues, por ejemplo, los SPDs, ¿no?, que son los medicamentos dosificados para personas que realmente tienen una necesidad de identificación de los medicamentos o de dosificación, y sobre todo también formación. O sea, es un punto de formación para los pacientes muy importante, desde la farmacia hacia el paciente, pero también queremos que el farmacéutico se le permita formarse, se le permita avanzar y se le permita desarrollar más su labor dentro de su farmacia, o sea, se le permita acceder a más posibilidades de facilitarnos la vida a los pacientes. Tenemos una España muy dividida sanitariamente, entonces tenemos contactos con todos los colegios oficiales provinciales y tenemos con el COF, evidentemente, para lo que son acciones a nivel general. Pero siempre recurrimos a los colegios o a entidades como SEFAC, donde con Jesús Gómez nos une una relación fantástica y donde pues llegamos a acuerdos para ver sobre todo la formación de los farmacéuticos y en qué podemos colaborar y sobre todo el averiguar qué necesitamos los pacientes, ¿no? Que existe mucha necesidad por parte de la farmacia de saber en qué puedo ayudar mejor al paciente. La Alianza General de Pacientes nació aproximadamente hace unos 10 años y nació con la idea de ser un agente más de la salud. O sea, siempre han existido las asociaciones de pacientes por patologías determinadas, pero congregadas entre sí para temas en común sobre sanidad no existía. Entonces nació la AGP con la idea de que fuera dentro de los agentes como son la industria, las entidades, entidades científicas o colegios científicos y la administración, los 4 elementos principales para poder llegar a acuerdos y para poder buscar las mejores soluciones sanitarias. Con esta idea nace, con lo cual congrega pues, una serie de asociaciones, de federaciones más que de asociaciones, porque hablamos de federaciones nacionales, que a su vez tienen sus asociaciones regionales o autonómicas y provinciales, y que es donde vamos a confluir para hacer pues, más llevadero y más fácil el diálogo con la administración, con la industria y con los colegios, y sobre todo con los científicos, ¿no? Con lo que son médicos y entidades científicas. Representamos a 22 federaciones nacionales, que estas a su vez tienen sus propias asociaciones, o sea que representamos aproximadamente unas 30 patologías. Normalmente no existen conflictos de intereses entre las asociaciones porque son patologías distintas. Entonces cada una pues, tiene una problemática distinta, tiene unas necesidades distintas.
unas pues requieren más de problemas de medicamentos, otras son posiblemente más de otros problemas determinados que necesitan pues más investigación, como puede ser FEDER, que es la de enfermedades raras, y a su vez pues cada una tiene su propia problemática. Lo que hacemos desde la AGP es darles la posibilidad de diálogo con sus distintas administraciones, en los casos que son autonómicos, facilitarles el acceso a las consejerías de sanidad, o si en los casos que son nacionales, dándole el acceso al Ministerio de Sanidad y facilitarle, apoyarle y estar con ellos para que puedan solucionar sus problemáticas determinadas. Sería imposible desde la AGP y yo como presidente conocer la problemática de todas las patologías, por tanto nosotros no representamos su patología, sino lo que hacemos es facilitarles y ayudarles en el acceso a sus posibilidades y a su defensa y a sus logros o a sus objetivos. No hay ninguna cultura del asociacionismo, o sea, precisamente uno de los grandes problemas y uno de los proyectos que tenemos para este año es colaborar con la farmacia para fomentar el asociacionismo. Estamos en unos valores muy bajos, aproximadamente no llega al 4% de asociacionismo, eso es un nivel bajísimo, y precisamente viene posiblemente pues porque no existe esa cultura de asociacionismo. A las asociaciones se ha recurrido siempre para presentar reclamaciones, para cuando uno no encuentra las soluciones que uno requiere, pues va a la asociación pidiendo que se lo arreglen, como si fuéramos entidades gubernamentales. Y no, o sea, vamos a ver, las asociaciones tienen que tener, yo creo que es muy importante que quede muy claro, que su principal función es el unir personas con una misma problemática para que entre sí puedan informarse, convivir con la enfermedad, explicarse cada uno cómo la lleva, y de alguna manera eso alivia mucho, en un porcentaje importante, las angustias que generan muchas enfermedades, especialmente crónicas. Son innumerables, pero sobre todo lo que el paciente quiere es ser atendido y ser bien atendido, y que se les administre la medicación más adecuada en cada momento. Yo creo que este es el concepto más general. Evidentemente, cuando hablo de estar atendido y bien atendido, me refiero a cortar las listas de espera tan enormes que en este momento se están sufriendo. Por ejemplo, que no se nos acuse a los pacientes de los colapsos en los hospitales, ¿no? En las urgencias de los hospitales. Si no tenemos una atención primaria abierta, o no tenemos unos servicios de urgencia en la atención primaria donde te puedas dirigir para cosas que consideras menores, pero pues tienes que ir a buscar donde lo vas a encontrar, y es en el hospital. Entonces, lo que buscamos siempre es eso, o sea, en general las asociaciones lo que necesitan y los pacientes en general, es buena atención y la mejor medicación en ese momento más adecuada para su caso. Bueno, pues es un gran problema, porque las asociaciones para sus gastos básicos normalmente se financian a través de unas cuotas que pagan los propios asociados, ¿no? Unos más altas, otros más bajas, en función de las... Normalmente la mayoría de asociaciones no establecen cuotas fijas, sí que establecen algunas cuotas mínimas bastante simbólicas en muchos casos, y lo que se trata pues es de buscar recursos. ¿Quién apoya? Pues hasta ahora la verdad es que apoyo gubernamental no hay, está viniendo de los temas privados, o sea, buscar financiación en entidades pues que tienen posibilidad de ayudarte, como puede ser desde la industria farmacéutica, o desde otro tipo de industrias, o desde otro tipo de establecimientos o de empresas que tienen una responsabilidad civil, y entonces dentro de su departamento pues a lo mejor dedican una parte a la salud.
Desde las asociaciones lo que podemos hacer es formar, o sea, formar e informar, ¿vale? El dar poder al paciente, para eso primero tenemos que lograr empoderar las asociaciones. O sea que, y esto es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque ahora se ha puesto muy de moda hablar del paciente, hablar de que el paciente es el centro. Yo muchas veces, y me repito, digo que el paciente sí es el centro, pero porque es la diana. O sea, es donde todo el mundo tira los dardos, porque es donde en este momento está la clave que todo el mundo quiere mover. Pero al final se dice mucho, pero se hace poco. Realmente a los pacientes no se cuenta con nosotros para casi nada, ni a los pacientes ni a las asociaciones de pacientes. O sea, no se cuenta con nosotros para participar en actividades y en lo que representa temas de nuestra salud. Bueno, las asociaciones realmente lo tienen bastante difícil el acceder al Ministerio de Sanidad. Hay que pensar y también entender que el Ministerio, o sea, que asociaciones hay muchísimas asociaciones de muchos ámbitos y en salud pues hay muchísima diversidad. El Ministerio no puede estar constantemente atendiendo. Sí que es verdad que quieren y dicen que están abiertos al diálogo siempre, pero bueno, la realidad es de que luego cuando necesitas hablar con ellos, pues cuesta encontrar esos caminos. Y ahí es donde interviene la Alianza General de Pacientes, ¿no? Ahí es donde nosotros valoramos las posibilidades y la urgencia de cada tema para presionar o para conseguir que en el Ministerio se atiendan antes, tanto en el Ministerio, repito, como decía antes, como en las consejerías de sanidad, que al fin y al cabo cada consejería de sanidad es la responsable de la salud de las personas que viven en su comunidad propia. Por tanto, no todo es cuestión del Ministerio, sino que cada comunidad tiene toma sus propias decisiones y es una sanidad, entre comillas, aunque parecida, distinta. Pues con la industria, evidentemente, al fin y al cabo somos sus clientes, ¿no? A pesar de que pasan a través de la prescripción médica, pero el paciente es el cliente final. Por cuestiones técnicas y no termino de entender muy bien el porqué, se legisla de forma tal que la industria no puede dar información a los pacientes. Entonces, lo que tenemos muchas veces es financiación, no es que nos financien a las asociaciones para nuestro mantenimiento, sí que nos financian para formación, generalmente para formación, para formar a los pacientes sobre patologías en concreto, para que tengan más información y para que puedan facilitarse más. Las industrias no nos facilitan ni un solo euro a ninguna asociación que no sea estrictamente para un proyecto en concreto y que generalmente son de formación o información. Conociendo que tenemos un Sistema Nacional de Salud fantástico por el concepto general de atención y de que gozamos de una sanidad muy buena, eso no quita de que realmente te estés dando cuenta de que se está haciendo un cambio de orientación, de que cada vez se va implicando más, cada vez parece que se va sectorizando más y que incluso parece que hubiera una intencionalidad de privatizar un poco la sanidad. Yo creo y me gustaría que se mantuviera en cualquiera de los casos el Sistema Nacional de Salud tal como está, donde no hay distinción de clases, donde a todo el mundo se le atiende de la misma forma y donde tenemos garantías muy buenas. Para ello, ¿qué hay que hacer también? Evidentemente, pues hay que parar ya con los recortes, invertir un poquito más en sanidad, o sea, que de los presupuestos comunitarios y de donde salgan los presupuestos, pero que se aporte más a sanidad y se reste de otros temas que posiblemente son más banales, y que realmente se pueda dar la atención adecuada a los ciudadanos, porque
Ya aceptamos los ciudadanos que es cada vez más difícil mantener el sistema sanitario que tenemos, lo aceptamos, pero hombre, que se recorte siempre sin saber a dónde van esos recortes, pues también llega un momento en el que dices, bueno, de eso que se recorta, ¿se reinvierte otra vez en sanidad o se va a otros presupuestos? Entonces, ahora viene todo el tema de la innovación en medicamentos, a precios muy elevados, porque al fin y al cabo quien investiga es quien pone el precio. Entonces nos encontramos con la problemática de que no hay para pagar esos medicamentos. Hombre, pero es que todo lo que se nos ha recortado en algún sitio al final debiera repercutir. Si nos ha investigado, y quien ha investigado es la industria, y gracias a la investigación de la industria yo puedo tener más calidad de vida, hombre, pues habrá que pagarlo. O sea que yo creo que estamos en un momento en la sanidad, en ese paso de la innovación, que vamos a tener que presionar un poquito a la administración para que invierta un poquito más. En la AGP, mi etapa como presidente, hemos hecho un cambio importante, que es el que, como comentaba antes, éramos una entidad donde había 4 patas importantes, que eran los 4 agentes sanitarios. En este momento eso era un poco problemático, porque las asociaciones deben tener una particularidad especial y deben ser más independientes. Nosotros éramos más negociadores, y entonces lo que he hecho en mi trayectoria esta es darle entidad jurídica a la Alianza General de Pacientes. Tenemos una entidad jurídica propia, somos una asociación más, pero manteniendo los mismos criterios de siempre utilizar las vías de diálogo como punto de partida y como punto para cualquier problemática que pueda surgir.